Buenas noches, señores estudiantes. Hemos entrado a la semana 7. Quiero darles unas pequeñas indicaciones sobre la actividad 2. Nos habla sobre 3 productos. En el primer producto habla que tienen que realizar la conceptualización de los términos racismo y discriminación de diferentes definiciones de 5 autores. El producto 2, vuelta del racismo y la discriminación, análisis de las normativas nacional y la internacional. Tal cual como lo describe la actividad, la normativa nacional tenemos la Constitución, la normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral, el Acuerdo Ministerial 82, el Decreto 60/2009 y la legislación nacional sobre la discriminación en Ecuador. Y el análisis de la normativa internacional, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en materia de derecho humano, las convenciones internacionales, la Declaración y Programa de la Acción Durban, documento de resultados de Durban 2009, la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. También la Declaración de la UNESCO. En el producto 3, vuelta, habla que la tipología del racismo y la discriminación y los estudios internacionales sobre racismo y discriminación y los datos estadísticos. Esto pues puede ser de 10 páginas máximo y mínimo 7 páginas. También tomar en cuenta las normas APA. Eso es todo en cuanto a la actividad de la actividad 2 que tenemos hasta este domingo. Y pasando al tema de la materia misma, que ya son los repasos, tenemos como la actividad comprende pues las unidades 1 y 2. Esta de aquí comprende dentro de la actividad 1 y 2 tenemos el proceso de la investigación. En la actividad 1, que es la semana 1, el proceso de la investigación, como sabemos y hemos estudiado al inicio, lo que comprende es el cómo investigar. El cómo investigar como punto principal, tenemos que es el deseo de investigar, sino el saber, no solamente el de investigar, sino también el de saber hacerlo, a fin de llegar a resultados que estamos buscando por el simple hecho como el complemento de nuestra formación. El planteamiento también del problema, que es muy importante, es lo principal, que consiste en establecer formalmente también el objeto de la investigación, donde se puede observar que cuyos componentes fundamentales, como las teorías, hipótesis, observaciones y generalizaciones, que podrían presentarse en las etapas de una investigación ideal y decir de qué se expone un modelo. Es muy breve. La actividad 2, que comprende la semana 2, que los métodos analíticos y sintéticos, donde ya vamos más profundizando. Tenemos que el método significa modo de obrar o proceder. El hábito o costumbre que cada uno tiene de observar el método es el método que conduce a la técnica. El método de Descartes, según Descartes, nos habla que para conducir bien a la propia razón de buscar la verdad en las ciencias, en lo principal, esta obra escrita por René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como también uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica y como obra fundamental de la filosofía occidental, con implicaciones para el derecho de la filosofía y de la ciencia, donde él lo analiza al método analítico como la separación de las partes de esas realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales. Las relaciones que existen entre ellos, busca hacer también un estudio exhaustivo de cada uno de los componentes para llegar a una conclusión. El análisis es la operación intelectual que considera también por separado las partes de un todo.
es la identificación de todos los elementos que componen también algún asunto para después en breve separarlo y llegar al método sintético. Este método busca detallar aspectos de un todo único de las partes de las propiedades y las relaciones segregadas por medio del análisis. Se refiere también a la composición de un todo por reunión de sus partes o elementos. La síntesis, esta reúne las partes de lo separado que considera como unidad de la expresión oral o escrita, que contiene también de una manera resumida en un tema encontrado en dispersas. En la unidad 2, que es la semana 3, los métodos inductivo-deductivo, definición, clasificación y división. En el método inductivo tenemos que significa investigar, persuadir. El método inductivo se pone en práctica cuando los fundamentos sobre la observación y la experiencia para extraer de ellas una verdad general. Lo ha definido Lachelier como el acto por el cual el espíritu pasa del conocimiento de los hechos a las que las leyes lo rigen. En el caso del empirismo, la única causa del conocimiento humano es la experiencia. En las clases de inducción tenemos que puede ser completa o incompleta. Esta se llama también completo o totalizante cuando se funda en la totalidad de los casos observados o presentados por la experiencia. A esta inducción también se la conoce como el nombre de aristotélica, porque fue usada por Aristóteles. Aristóteles, pues uno de los más célebres filósofos de la antigua Grecia, donde el pensamiento platónico, según Platón, la verdadera realidad la construye las ideas y no las cosas materiales. Sostiene también que podía conocerse a través de los sentidos, que era falso, solamente pueden llegar a la verdad a través de las ideas. La inducción aristotélica es importante su aporte porque es un tipo de razonamiento que va de lo particular a lo general. Aristóteles le daba mucho valor a sus conocimientos por inducción, que requiere la participación de los sentidos para elaborar las experiencias particulares y poder alcanzar un conocimiento universal. La inducción también se denomina incompleta o amplificante cuando está más allá de las observaciones y afirma como probable o como cierta. Se denomina también esta como baconiana por haber sido Francis Bacon, el primero que hizo una exposición de ella, que es del razonamiento deductivo, que resalta a expensas del razonamiento inductivo. Su principal propósito era redactar una inmensa historia natural para que pudieran abrir el camino de una filosofía inductiva. Las etapas de la inducción son 4 etapas: la observación, la formulación de las hipótesis, la experimentación y la formulación de la ley. La observación nos suministra los hechos particulares y números suficientes para concebir y formular provisionalmente la ley que lo rige. Esta, o sea, la hipótesis que después se produce efectuar nuevas experiencias apropiadas para verificar la explicación o hipótesis. Una vez que hemos verificado la hipótesis, esta se convierte en ley. Los principios de la inducción es cuando una característica conviene como predicado a varias especies de un mismo género. Si un sujeto puede aplicarse como predicado, está en conjunto o caracteres o notas, los hechos de los cuales también se extienden de la ley deben de ser idénticos y observados a causa que deben de ser tomados con un sentido total y completo. Y como última, en determinados casos, esta debe de entrar a la formulación de la ley de la cantidad. Método deductivo. El método deductivo, según Aristóteles, lo define como el procedimiento que de principios generales saca siempre conclusiones particulares. Estas clases de deducción, desde varios puntos de vista, en primer lugar, es que parte de las comprobaciones experimental y filosófica, que en parte de los primeros principios de la razón de verdaderos comprobados por la experiencia. En segundo lugar, tenemos la deducción, que se denomina directa. De lo particular se deduce a lo general, sin intermediario, e indirecta si lo particular se deduce de lo general mediante la comparación con una tercera proposición. En el tercer lugar, la deducción, esta puede ser formal y constructiva. La deducción formal es la que reviste de la forma silogística. La deducción constructiva, esta vuelta en cambio permite acrecentar también nuestros conocimientos. La definición no es sí mismo también un método de investigación. Este método de investigación no solamente conduce como el delimitar, sino también
va más allá de lo que podemos nosotros definir dentro de una misma definición. Como tenemos las definiciones etimológicas, las que implican el origen de una palabra, descomponiéndolas en sus elementos materiales, si es el caso. También estas convencionales arbitrarias o privadas, que son las que pueden conducir a un sentido especial, o que un autor emplea la palabra para un uso determinado. Las definiciones reales, estas vueltas se dan a conocer la naturaleza de las cosas, que pueden ser esenciales o descriptivas. Las esenciales, estas pueden dar a conocer las cosas por sus elementos constitutivos esenciales o reales. Las definiciones descriptivas son aquellas que dan a conocer las cosas enumeradas, sus propiedades y accidentes principales. La descriptiva, que puede ser propia, accidental, genética, causal, teleológica y analítica. La propia es cuando se toma en cuenta las cualidades y propiedades. La accidental, esta vuelta es descriptiva, que nos da a conocer el objeto de sus cualidades accidentales externas. La genética, vuelta esta, indica el modo peculiar y exclusivo de producirse los objetos y de modo como se han engendrado. La causal es la definición que se da a conocer un objeto por medio de causa eficiente. La teleológica es vuelta, esta indica la finalidad exclusiva de una cosa. La analítica, esta la descompone para poder explicarlo, como por ejemplo el agua, que se descompone de hidrógeno y dos de oxígeno. Las reglas de la definición, esta puede ser completa, ser más clara, también preferirse los términos positivos. Ser completa es decir, que puede contener ni más ni menos lo definido. Ser más clara, no debe entrar nunca la definición del término definido, ni hacerse con términos oscuros y vagos, ni mucho menos con términos metafóricos. La definición debe de preferirse los términos positivos, ya que naturalmente esta regla no se aplica a aquellas cosas que conocemos por la remoción o eliminación de otras, porque en ellos casos no se aclara lo que debemos definir. La definición debe de ser breve, es decir, que comprenda únicamente de lo necesario. La clasificación en nuestro diario vivir, estamos siempre nosotros clasificando cosas, como por ejemplo cuando estudiamos los animales, los clasificamos en vertebrados e invertebrados. La clasificación, según Carnelud, es un jurista y abogado italiano, de que la observación de los objetos singulares es apenas un paso del proceso cognitivo. La ciencia trata de establecer relaciones entre los fenómenos. Esto quiere decir que la clasificación tiene dos etapas: la observación simple y la observación comparada o comparación. La clasificación de la definición, tenemos la artificial o la natural. La artificial, que esta vuelta atiende únicamente a los caracteres demasiados aparentes, superficiales y visibles, es decir, que de poca importancia. La clasificación natural es aquella que se hace vuelta teniendo en cuenta las afinidades profundas y esenciales de los seres, tratando de reproducir el orden mismo de la naturaleza. Sería este tipo de ordenación de los libros por materia que se tratan a su contenido. El de la artificial vuelta es como la clasificación de los libros de una biblioteca en razón a su tamaño o color. Las reglas de la clasificación. Esta debe de ser completa, pues es decir, que en ella debe quedar comprendidas todas las cosas que se requiere clasificar. Debe de ser también opuesta en el sentido de que los grupos del mismo grado no puedan ser incluidos. Los individuos clasificados, estas no deben de ser comprendidas por más de un grupo a la vez. Debe buscarse que haya más semejanza entre las cosas incluidas en un mismo grupo que entre las que pertenecen a los grupos distintos. Utilidad de la clasificación. Por la clasificación abarcamos de un modo general todos nuestros conocimientos y percibimos también la claridad y la facilidad de las relaciones entre los seres y los componentes, como por ejemplo la relación que existe en un contrato de trabajo y el contrato de arrendamiento. La clasificación reduce el número de los objetos que deben de ser conocidos. Para la ciencia del derecho, la clasificación es un instrumento de extraordinaria importancia. Y como último tenemos la división, aunque en el fondo es semejante a la clasificación se hace partiendo también de varios objetos, de múltiples conceptos de división procedentes de arriba para abajo, donde la división comprende también la extensión más limitada. La división la podemos definir como la distribución de un todo en sus partes. La clase de el todo. Esta
se refiere al natural, que sus partes forman un ser uno por naturaleza, como por ejemplo el hombre. La accidental, si las partes vueltas a esta no forman un ser por naturaleza, ejemplo, el hombre y su vestido. Real, esta puede ser esenciales, integrales o constitutivas, partes esenciales que es la que está integrado por elementos en las cuales no existiría también el objeto parte integral por elementos que están unidos materialmente, pero pueden ser separados, como por ejemplo, son parte integrales en el hombro, en el hombre de la cabeza, las manos, los pies, el tronco, cuyos integrantes no están unidos materialmente. La división se llama también dicotómica por los conceptos complementarios y una subdivisión directa ósea que se divide el área de un objeto en exactamente dos áreas. Yo les agradezco mucho, señores estudiantes. Espero hayan comprendido. Cualquier cosa estoy a las órdenes. Y para que se vayan preparando de acuerdo a este repaso, todos los contenidos que hemos analizado todo este ciclo. Muchas gracias y buena noche.